tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a una tarde más en Miraflores TV Digital. Hoy día tenemos un día un poco movido a nivel nacional. Acaban de decretar la libertad de los presidentes de la República. Digo presidentes, ¿no? Porque en realidad fue elegido uno, pero gobernaron los dos. Y bueno, vamos a ver cómo ha salido esa resolución, para quiénes se aplica, ¿no? ¿Cuántos más tendrán que salir? ¿Qué es lo que pasó? Pero también hoy día escuchaba a un abogado muy reconocido que hablaba sobre una ley que ha sacado el Parlamento acerca de los partidos políticos, mediante la cual, y la saca como todo, claro, como todo lo que realmente les interesa a ellos, ¿no? Entre gallos y medianoche. Por la cual los que se responsabilizaban por los dineros que provenían de, no sé, de personas que no se identifican o no sé, cualquier otro tipo de dinero, el responsable iba a ser el partido político, es decir, la personalidad jurídica y ya no los candidatos. Creo que me parece que tenemos que escuchar eso bien, leerlo, saber qué es lo que va a pasar al respecto. Hay muchas cosas que están pendientes, ¿no? Y la señora de verde todavía sigue libre, la del pañuelito verde. Yo creo que también debería purgar unos cuantos mesecitos por lo menos. Yo creo que tenemos que romper los paradigmas. Y bien por la señora Nadine, que puede salir en libertad, bien que puede dedicarse a sus hijos, y qué bien también por su familia. Yo creo que debe ser muy triste que dos personas estén lejos de los niños. No soy especialista en niñez y pienso de que uno de los dos debió de haberse quedado todo este tiempo y el otro, bueno, esperar como debe de esperar el juicio, ¿no?, que se le viene adelante. Hemos tenido también una semana de terror. Hemos visto cómo una chica ha sido cruelmente quemada a la vista y paciencia de todos, cómo la gente solidariamente ha tratado de apoyarla, la ha ayudado en la medida de sus posibilidades y han salido quemados. Un señor con las dos manos, una señora que la trató de abrazar para quemarla. En fin, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con el país? ¿Qué está pasando con la sociedad? Tenemos una sociedad muy permisible. Hoy tengo el honor de tener al doctor Carlos Gil Galvez, un facultativo, un médico psiquiatra, gerontólogo, un máster en demencias, ¿no? Y me gustaría presentarlo. Primero que nada, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, aquí haciendo una escala en Miraflores como siempre. Yo tengo entendido que usted es médico psiquiatra, ¿no? Gerontólogo. Explíquenos un poquito qué cosa es gerontología. Bueno, yo soy gerontoneuropsiquiatra. Soy psiquiatra de personas mayores. Ah, qué lindo, doctor. Sí, así como existe la psiquiatría infantil, existe la psiquiatría para personas mayores. Sí, claro. Entonces, esa es una de mis áreas de... Después soy médico gerontólogo. Después soy médico especialista en geriatría. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la geriatría y la gerontología? Eso es muy importante. A ver, cuéntenos. Condición sine qua non para ser geriatra es ser médico. Ah, pero por supuesto. Ya. Para ser gerontólogo, un abogado puede ser gerontólogo, un ingeniero, un arquitecto, un sociólogo. ¿Qué es un gerontólogo, doctor? Gerontólogo es un especialista en toda la compleja problemática de la vejez. De la vejez. Usted se dedica solamente a enfermedades de la vejez, pero también es psiquiatra, ¿verdad? Me gustaría conversar sobre la vejez un poquito más adelante. Ahorita quisiera que usted me diera su parecer. ¿Qué es lo que puede haber pasado con este muchacho que atacó a esta chica de esa manera tan brutal, desde el punto de vista psiquiatra? Bueno, ¿Usted cree que sea un enajenado mental? No, tiene una personalidad psicopática. Ya. Lógicamente que esta persona tiene un perfil psicopático y que lógicamente que en función de eso tiene sus conductas. El tema es que uno desconoce muchos elementos que son necesarios para tener una evaluación. Yo también lo he visto cómo se le ha asistido a esta señorita, he visto cómo ha sido todo ese proceso, pero desconozco el resto. Claro, pero sea como sea, ¿no es cierto? Obviamente que habla de que de alguna manera este hombre con esta señorita se conocían. Y si se conocían, pues haya habido alguna situación de disfuncionalidad y que lógicamente... No había una relación, tengo entendido de que ella no quería saber. Claro, está bien, pero en este momento, pero quizás la haya habido antes. Y lógicamente que desde el antes y el ahora ha habido todo un recorrido patológico.
Qué terrible, ¿no, doctor? Claro. Qué terrible. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Que es falta de control de impulso de este muchacho, el otro que la arrastra de los pelos allá desde el hotel porque no quería, el otro chico también que aquí en Miraflores la jala por las escaleras de los pelos. ¿Qué es lo que está pasando? No hay intolerancia a la frustración. Mire, cero control de impulsos. Mira, yo creo que una sociedad muy permisible la nuestra. No, yo creo que el problema tenemos que tener una visión más macro de la situación. Sí, estamos en un cambio de siglo, no es un cambio de época, es un cambio de siglo. Yo en la maestría, cuando yo seguí una maestría sobre derechos del niño y políticas públicas para la infancia, una profesora nos decía que este va a ser el siglo de las enfermedades mentales, ¿no? Exactamente. Y yo creo, doctor, y pareciera que la pregunta que le he hecho es que está completamente alejada de lo que está sucediendo y de su especialidad, pero no es así. Lo que yo quería preguntarle es lo siguiente: si tenemos estos jóvenes agresivos, agresores, ¿qué podemos esperar de la sensibilidad hacia los padres, hacia los abuelos, la sensibilidad que necesitan todos los que vamos creciendo, ¿no? Todos los que vamos madurando? Usted es especialista en Alzheimer, ¿verdad? Alzheimer y también demencia senil, ¿no? Todas las demencias. ¿Qué tipos de demencias seniles tienen los ancianos? Bueno, las personas de tercera edad, que vamos teniendo, ¿no? Vamos, porque ya a partir de los 60 ya nos vamos a Bueno, acercar. primero lo que tendríamos que definir cuándo empieza la vejez. Ya. Y el concepto que tiene la gente es que la vejez empieza cuando uno tiene canas, arrugas, Pucha, mejor no hablemos. ¿no es cierto? Y la verdad que la vejez no empieza ahí. Ah, no, ¿cuándo comienza? Desde el punto mío gerontológico, la vejez empieza inclusive antes de la concepción. Porque esto es un proceso dinámico. ¿Ya? Se juntan dos personas, hombre ¿Ya? y mujer, ¿Ya? y que muchas veces el producto de esa relación no es deseada, es simplemente circunstancial. Es decir, con eso que quiero decir, que la mayoría de nosotros que hemos nacido más producto de la circunstancia que del deseo de nuestros padres de tenernos. Porque tuvieron relaciones, quedó embarazada y muchos se casaron porque quedó embarazada. Qué duro. Ya, y eso que tiene que ver con, usted me está diciendo que el desarrollo mental comienza con la gestación, ¿verdad? Sí, pues, sí. No solamente, Ya. usted imagínese, si esa chica o ese muchacho, Ajá. dependiendo de la época, si ponemos del siglo pasado, en 1950 a 1980, muchas familias no querían que la hija se casara, por ejemplo, con un panadero. Que la hija o el hijo no se casara con una enfermera porque el hijo era abogado, era ingeniero, era médico. Ujú. ¿Mm? Y todas esas cosas crean situaciones complejas de relaciones. Se casan porque ya hay un producto, ese chico nace y cuando nace le dan 4 documentos, 2, uno real y 3 virtuales. El real es la identidad. Bueno, ya el derecho que tiene. Y ¿Ya? el otro sería uno de sano y otro de enfermo. Ya, ese es el APGAR, ¿no? A los 10 minutos, al minuto, a los 5 minutos. ¿Ya? Y el otro sería el... Emotivo, emocional, Y el sería, componente social. y sería el ambiente tóxico El ambiente. y el ambiente emocional. Ya. Entonces, todos los que hoy estamos bordeando los 60, 70 años, Uy, a mí me falta mucho ya. no importa, pero estamos, Ya. han vivido en mundos distintos, porque hemos vivido el siglo pasado y hemos sobrevivido Uy, en este sí, siglo. sí, Aparte, claro. otra cosa que es muy importante, en este momento están conviviendo 4 generaciones laboralmente. La generación del baby boom. ¿Cuál la es ge- esa, doctor? La generación del baby boom sería la generación que nació en el 52 y tanto. Ya, está bien. La generación X, ¿m? ¿Cuál es la esa sería más o menos del 80 en adelante. Y los y millennials. la generación del milenio, del 80 en adelante, Del 90. y después estamos la generación Y, que ya digamos después. ¿Ah? Entonces, esos y estos están en toda su potencial y están interactuando. Entonces, como ven, la vejez de alguna manera está interactuando con ellos. Y yendo al punto que usted me estaba diciendo, cuando hablamos, cuando empieza la vejez, Sí. ¿ah? Entonces la vejez empieza desde que nacemos. ¿Por qué? Desde que nos gestan, porque son 2 células, materna y paterna, que se unen y después se multiplican millones de células. Entonces, de 2 a millones hubo un proceso de envejecimiento, que solamente se oficializa con el nacimiento
y que termina con la muerte. Ya, pero eso es un poquito el aspecto científico, ¿no? Yo le hablo más del aspecto humano. ¿Cuándo comenzamos a envejecer? Cuando, no a una determinada edad, tengo entendido, pero yo creo que determinadas actitudes de las personas nos están demostrando que estamos envejeciendo en relación a la sociedad. ¿Cómo es eso, doctor? Mire, Explíquenos un poquito. El tema de la vejez Ajá. es un tema, como usted bien dijo, tocó, es un tema de actitud. Claro. Hay viejos no ¿Ya? jóvenes y hay jóvenes viejos. ¿Ya? Entonces el problema es la actitud. El otro tema es que toda la gente envejece sin carta de navegación. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted quiere ser abogado, va a la facultad ¿Ya? y estudia abogacía, después de un tiempo se termina y se recibe abogado. Sí, claro. Usted de viejo, ¿dónde aprende y dónde...? En la vida. Ni siquiera en la vida, la aprende a los golpes, la prueba y el error. Doctor, ¿y las enfermedades en la ancianidad, en la tercera edad, bueno, en la vejez, como le llamamos, cómo se comienzan a percibir? ¿Hay una edad determinada para que uno pueda decir que que tiene un determinado tipo de demencia? Mire, hay demencias que empiezan a los 30 años, ¿Cómo cuáles? como la demencia frontotemporal. ¿Qué es eso? Es una demencia que se localiza casualmente en Ya. esta parte del cerebro. Ajá. ¿Mm? ¿Cuáles son las características? Y una de las características más importantes es, digamos, la falta de empatía. ¿Ya? Lo que puede haber sucedido con este tipo de personas, ¿verdad? Por eso, ¿Ya? eso es lo que... Ajá. Otra cosa es, por ejemplo, O sea, que no es hereditaria como la esquizofrenia, como la... No. digamos, yo siempre digo que nadie se enferma porque quiere, sino porque puede. Ya. Sí, siempre hay un terreno predispuesto. Usted tiene toda la Puede carga. haber un caldo de cultivo, ¿no? Para Exacto, que se... y siempre hay un elemento que dispara la enfermedad. Y lógicamente un terreno predispuesto... Esos son la los enfermedad enfermos, ¿cómo es? Frontales. No, esta es la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal. Ese es a partir de los 30 años en de adelante. a pues, partir de los 30, 40 años ya comienza a aparecer. más adelante. Después de los 40 años, 50, 60 años, hay básicamente 4 o 5 demencias importantes. ¿Cuáles? La primera, por ejemplo, por su número y su cantidad, es la demencia tipo Alzheimer, es lo que ustedes llaman demencia senil. Eso no existe más. No existe más. ¿Ah? La demencia... ¿Cuáles son las características del Alzheimer, doctor? Esto es muy importante la pregunta que usted acaba de hacer. ¿Cuáles son los síntomas? Una de las características más importantes de esta enfermedad es incorporar nueva información. Al paciente le cuesta incorporar. Usted leyó 2 palabras hace 2 minutos y usted le dice que las repita y a los 2 minutos no se acuerda. Ya. ¿Y eso sucede de la noche a la mañana? No. ¿Va sucediendo con el tiempo? No. Casualmente eso es lo importante. Ajá. ¿Cómo las podemos nosotros frenar? ¿Cómo podemos ayudar a las personas bien, que comienzan entonces estamos hablando de la prevención. Ya, ¿Cómo podemos prevenir? Sí. Bien. Todos creen que las enfermedades aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo, y no es así. No es así. Es decir, yo creo que la primer fábrica de la pobreza, digamos, de las enfermedades es la pobreza. ¿Ya? No solamente la pobreza económica, sino la pobreza social y la pobreza familiar. Porque a veces vivimos en familias, pero son familias totalmente disfuncionales. Y somos el producto de eso. ¿Qué es una familia disfuncional, doctor, para usted? Porque quizás el amigo que nos escuche no esté entendiendo de que está viviendo dentro de una disfuncionalidad. Bien. No necesariamente son las personas separadas o divorciadas, sino aquellas que viven en conflicto, ¿no? Pero explíquenos usted un poquito una familia disfuncional es aquella, ¿no es cierto?, donde están los 4 miembros, mamá, papá y los hijos, y eventualmente con una forma satélite los abuelos. Y hay conflictos permanentes. ¿No? Sea por el dinero, sea por la manera de vivir, sea por lo que sea, se pelean y punto. No solamente por eso. Porque no hay afecto, pues, ¿no cree usted, doctor? No solamente eso. El tema es que cuando 2 personas se casan o se juntan, y una cosa es casarse por querer y otra cosa es casarse por obligación, que no es lo mismo. Ya, pero ya no estamos en la época no importa, que se casan por pero obligación. eso marca, eso no es tan así. Ya. ¿Ah? Y usted viene, el que se casa y la que se casa, trae todo el bagaje cultural, ¿verdad? De las familias que a las cuales ha vivido. Bueno, entonces usted y entonces se ensamblan esas realidades y muchas veces es el tema del apego. ¿Cómo se hace el apego? Porque muchas veces la gente no tiene la menor idea de qué es el apego. ¿Ah? Y el apego son estilos, características adquiridos desde la infancia, ¿ah?
hasta el momento en el que uno ya tiene el libre albedrío y uno las puede reconfigurar. O transmitir intergeneracionalmente también, generalmente se transmite, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Entonces, todo eso hace que las relaciones en la familia, ¿por qué un hombre le pega a una mujer? Le pega porque es una reacción aprendida, pues, porque se deja también. Los dos tienen en realidad una simbiosis un poco particular, ¿verdad? Lo que pasa es que el que pega y el que recibe la pegadura, de alguna manera han vivido en ambientes parecidos. Sí, han vivido en ambientes de conflicto, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, muchas veces no hay ninguna estructura sanitaria y social que esté teniendo bajo control a las familias. Las familias hoy se forman y se crean a la buena de Dios. Y yo creo que las familias es el foco principal hoy de todas las desgracias que pasan en la sociedad. De todos los problemas y también la cédula primigenia de la sociedad. Exactamente. Ya, entonces, doctor, para no irnos un poquito más allá del tema, ya hemos hablado de la demencia, ¿cómo era? Frontotemporal, que puede ser entre los 30 y 40 años. Sí. Estamos hablando ahora de que la demencia senil no existe, es la llamada tipo Alzheimer, que puede comenzar desde los 40 en adelante. No, comienza, digamos, a partir de los 60 años. A partir de los 60 años. Por lo general, lo que he entendido, a ver, quisiera hacer un remember. Por lo general, este tipo de enfermedades mentales, como todas las enfermedades mentales, necesitan un caldo de cultivo en el cual se puedan desarrollar. Es decir, la enfermedad no viene per se, sino porque se da o se retarda en mayor o menor grado porque dentro de la estructura familiar hay familias con conflicto, ¿no? Disfuncionales. Eso es lo que estoy entendiendo. Y doctor, ¿cómo nosotros podemos identificar que nuestro pariente cercano, nuestra mamá, nuestro papá o nuestros abuelos han comenzado con esos síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que son de alerta, inclusive para nosotros mismos, para poder decir, tengo que irme ahorita donde el psiquiatra? ¿Quién evalúa, primero que nada, el Alzheimer? ¿Un psiquiatra, un psicólogo o un neurólogo? No, generalmente los que nos encargamos de evaluar estas situaciones somos los médicos geriatras, ¿ya? Los médicos gerontólogos, los médicos neurólogos, y para hacer las pruebas de screening son los digamos los especialistas en geronto evaluación psiquiátrica, que es su especialidad, ¿verdad? Entonces hay una serie de pruebas, son pruebas neuropsicológicas que se hacen, y a través de esas pruebas uno puede evaluar en qué está fallando este paciente. Ya, y antes de convertirse en paciente, cuando uno esté en su casa, ¿cómo se puede dar cuenta de que ya, lo que usted me decía, la retención, ¿no? Pero la retención también puede ser o por estrés, la falta de retención por estrés, o puede ser porque también tienes demasiada información, ¿no? Estudias una cosa, otra, y eso se puede dar a cualquier edad. Pero ¿cuáles son los síntomas que uno podría rescatar y decir, uy, algo me está pasando, creo que algo no está funcionando bien, ¿no? Equivocación en los nombres, hacer una cosa por otra. Explíquenos un poquito más. Bueno, mira, en su experiencia, ¿qué cosas ha visto usted? El tema es complejo y vamos a tratar de hacerlo sencillo. Sí. Primero, esta enfermedad no empieza a los 60, ya empieza a los 30. Ah, caramba. Estamos hablando de 30 años de evolución. Ya. El tema es que no hay ningún estudio que haya hecho un seguimiento poblacional, así como se hizo, por ejemplo, con las enfermedades cardiovasculares, que se siguieron poblaciones durante 50 años. Entonces, no sabemos en qué momento esta gente que empieza a los 30 y en la curva de donde comienzan a suceder todos los cambios, que es la caída después de los 30, hay un grupo de pacientes que se van al envejecimiento normal y hay otro grupo de pacientes que se van al envejecimiento patológico. ¿Y por qué es eso, doctor? Y eso es por múltiples factores. Yo creo que uno de los factores muy importantes en estas enfermedades neurodegenerativas es dos cosas: la pobreza y la mala calidad educativa. A ver, le explico, doctor. Le explico porque creo que también hablar de los demás es hablar de uno mismo, ¿no? Mi mamá era una mujer culta, profesora, especialista en su tema, siempre estudió. Yo creo que y los médicos nos dijeron que ella había ocultado muy bien la enfermedad. Ella falleció el año pasado. Ella tenía ciertamente Alzheimer también.
y los últimos 6 meses fueron muy difíciles, ¿no? Creo que el último año recién nos dimos cuenta, porque ella iba todos los días al cine, era una mujer muy culta, leía todo, o sea, el libro que encontraba mi mamá era el libro que leía, para ella no existía una mujer completa si no había pasado antes por la universidad, y esa es la lección de vida que nos ha dejado a nosotros, ¿no? A sus hijos y a sus nietos también. Pero no vivía en un hogar conflictivo a los 30 años, no que yo tenga, no que recuerde, o sea, ¿qué pudo pasar? Mi tía, la hermana de ella, que vivía en Europa también, porque mi mamá ha vivido muchos años en Europa, pero sí. española, y también murió de Alzheimer. Y mi abuelita también, ese es mi camino, doctor. Ese es el camino de todos nosotros. ¿Es hereditario? Por eso le preguntaba yo, ¿cómo es esto? Solamente el 1% ¿Ya? de las demencias de este tipo es hereditario. El 1%. El 1%, ya. En el caso de ellas, ¿social? No. El tema, vamos a separar dos cosas. Así es. Usted dijo, ¿cómo se llama? Que los médicos habían dicho que... Ella probablemente había ocultado... No es que ocultó, la palabra justa no es ocultar, sino que las personas que tienen alta escolaridad ya está. Usan circunflujos para resolver sus problemas de memoria. Sí, pues. El tema es... Pero ya lo tenía. No, claro, el tema es, ¿cómo se llama? Que usted dice que ella leía, supongamos su mamá 10 años atrás leía, pero a nadie le preguntó, a ver, cuéntame lo que has leído. No, pues, no. Por ejemplo, fuiste al cine, ¿qué viste? No, sí, discutíamos la película. No, pero hay que ver las preguntas claves sobre las cosas que se ven, ¿no es cierto? Después, las cosas, cómo se mueve en la casa y cómo se mueve en la calle. Uno de los grandes cosas que tiene el Alzheimer son dos cosas fundamentalmente. Comienzan a perder el olfato y comienzan a desorientarse en lugares comunes, porque si usted se desorienta en Nueva York, es normal que se desoriente porque usted no vive en Nueva York. Ya, cuando las personas se desorientan, que puede ser, bueno, cuando las personas se desorientan, ¿qué quiere decir? Que ya están comenzando con la enfermedad, que ya está avanzada, o que tienen que ser evaluadas, no que diga algo que está... Es que exactamente, yo creo que el tema es no hacer una apología del Alzheimer, sino que simplemente es que hay, como usted bien dijo, hay señales de alerta que nosotros las tenemos que evaluar para hacer un seguimiento, para ver qué camino va a tomar esta persona. ¿Va a tomar para el envejecimiento normal o se va a ir para el envejecimiento patológico? Y lógicamente que eso requiere, si usted, por ejemplo, habla con cualquier persona mayor, tiene hipertensión, ¿qué hace? Se toma la presión. Claro. Si es diabético, ¿qué hace? Se pincha el dedo y se ve si tiene azúcar alta. Pero ¿quién se hace un estudio para decir cómo está funcionando mi memoria? Nadie. Y cuando Casi nadie, efectivamente, porque la sociedad tampoco lo... Como dice usted, falta un sistema de salud pública, ¿no? No, yo creo que la cosa va más allá del sistema de salud pública, de las políticas sanitarias públicas. Yo creo que va en que tiene que haber una cultura social. Una responsabilidad familiar también acerca Exacto, de tiene que haber una corresponsabilidad social y una corresponsabilidad personal y una corresponsabilidad familiar. Y el otro tema es que yo le llamo esto al fracaso de la medicina moderna. Porque hablamos del éxito que de la medicina. Es un fracaso de la medicina, porque usted fíjese, desde que Eloy Alzheimer hizo el diagnóstico de la enfermedad. Eloy Alzheimer se llamaba. Ahora, han pasado más de 116 años. Ya. Y no podemos frenarla. No, frenarla sí. Lo que no tiene es cura. Bueno, el cáncer tampoco, dicen, ¿no? No. Hoy usted en el siglo pasado, 1950, 1960, usted tenía un cáncer de mama, tenía la cruz segura. Hoy usted tiene un cáncer de mama, y dependiendo el tipo de agresividad, usted a los 5 años se puede considerar oncológicamente curado. Tenemos la tecnología, tenemos el tratamiento. Esta enfermedad, ¿por qué no tiene cura? Primero, porque los médicos nunca estudiamos el cerebro. Si usted se pone a ver qué es lo que han estudiado los médicos. Primero a los niños, después el corazón, después
las articulaciones, después el estómago. Pero pediatría hay solo desde 1800, doctor. Y la Es pediatría, una de las últimas especialidades. claro, y la pediatría, a Para diferencia decir de la que- geriatría, ¿qué tenemos en común la pediatría y la geriatría? Que han sido los más olvidados, doctor. No. El niño también era invisible ante la sociedad. No, En realidad, la sociedad es una sociedad pero, madura. Está bien la visión, eso está muy buena. Pero lo que yo quiero ver es que todos los errores que se hacen desde la pediatría hasta que llega la geriatría, las tenemos que resolver los geriatras y no hay solución. Es el fracaso de la medicina y del fracaso de la sociedad médica. Porque acá tenemos el sistema sanitario que pagamos diplomas, no pagamos resultados. Entonces, y los médicos piden que les paguen cada vez más, que les den que sus sueldos sean más importantes, pero lo que nunca se le exige es la contraprestación. Ya, doctor, pero muéstranos un panorama un poquito más alegre, porque no todo puede ser tristeza, ¿verdad? Y ya esto en realidad no es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros al momento de votar y de por quién votar, ¿ok? Ya, si no, imagínense, uno está preso, otro está perseguido, otro está apuntado al penal, en fin, y seguimos yendo como borreguitos pensando, aquí te dicen quién votar y si no eres un bruto, o sea, no, pero yo creo que los profesionales, y esa es una de las razones por las cuales yo estoy muy entusiasmada y enamorada de mi pequeño programa, es que pienso que tenemos que tener la oportunidad, los profesionales jóvenes en edad o jóvenes en experiencia, los profesionales con edad mayor, de ser conocidos, de saber que estamos, que existimos y que hay salidas para todas y cada una de las problemáticas nacionales, ¿verdad? Esa es la esperanza que yo tengo. Usted me dice que sí, pues la medicina en cierta manera no ha avanzado como ha debido avanzar, que... No, ha avanzado tecnológicamente, pero no ha avanzado en el así aspecto es. humano Ya, pero y en la enseñanza. Ya, ¿qué podemos hacer nosotros por los nuestros en nuestros hogares? ¿Qué podemos hacer en la sociedad que estamos? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos llegar a tener un poco más de sensibilidad y sin volvernos en una sociedad un poco enfermiza como la que creo que nos estamos volviendo, ¿no? La gente sale, echa agua, el otro grita, el otro se queda, o sea, y yo le escuché al presidente de la Corte Suprema que decía que el linchamiento se había vuelto la mejor forma de democracia. Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar nosotros, cada uno de nosotros, doctor? Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, cada uno de nosotros desde nuestros hogares, primero hacer un diagnóstico de nuestra propia situación. Diagnóstico situacional, ya. ¿Ah? Es decir, si usted gana 1.000 soles y su mujer gana 1.000 soles, usted no puede gastar 3.000 soles. ¿Por qué? Pues que se endeude el hombre. No, no, bueno, ya, sí, ¿Ah? tiene usted Bien. toda la razón. Entonces acá la gente quiere vivir con más de lo que realmente tiene y puede. Y eso le genera Dramas, tensión, estrés, todo un cuadro. Y todo genera cuadros disfuncionales. ¿Ah? El querer vivir una realidad que no es suya, ¿verdad? Exactamente. Lo primero tenemos que hacer un diagnóstico, es decir, ¿qué quiero yo de mi vida con mi esposa y con mi familia? ¿Cómo quiero hacer de aquí, tener un plan de aquí a fin de año? ¿Cuál es mi realidad? ¿No? ¿Ah? Entonces, eso primero. Y educarle a los hijos, porque los hijos también demandan cosas. Y ellos generalmente, doctor. Y ellos ven siempre el producto final. ¿Qué es el producto final? La plata que hay. Pero no ven lo que le costó a mamá, ni ven lo que le costó a papá. Y eso genera frustración en los padres, desilusión en los chicos. ¿Qué es lo que genera esta situación, Todo doctor? esto genera frustración. Frustración, ya. Genera conflicto. Genera inseguridad. Genera insatisfacción personal. Y en última instancia, genera violencia. En última instancia, ya eso es cuando es aprendido, ¿verdad? Cuando ya es un extremo. No, es que no es que esto se va dando no, en ese largo recorrido la violencia está permanentemente danzando. Lo que pasa es que no es una violencia física quizás, pero es una violencia actitudinal, es una violencia psicológica, es una violencia gestual. Lo que pasa es que vivimos tan rápido y vamos en automático. Mucho más rápido. Pues, y vamos sí, en automático.
Entonces, si usted va en automático, usted muchas cosas lo hace inconscientemente. El tráfico, doctor, es un problema. Por ejemplo, el tráfico nos aleja de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y nos lleva a la casa disgustados, ¿no? Mire, ¿Cómo el hacemos? tiempo que gasta la gente desde que sale para ir al trabajo y volver, le lleva más o menos acá en el Perú, en Lima, 14 horas. ¿Ah? Entonces quiere decir que ese señor o esa señora se levanta a las 5 de la mañana, hasta que se... Muchas veces, sí. A las 6 toma el colectivo, o lo que sea, llega al trabajo a las 8, entra al trabajo a las 8, el trabajo sale a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, ¿ah? Tiene que esperar que tome otro colectivo, cuando llega a su casa ya es la medianoche. Los hijos están durmiendo. Es un perfecto desconocido, ¿no? Entonces después, Después ¿cómo vamos viene a la ver factura? Sábado y domingo. Después, ¿cómo viene la factura? Los hijos vienen con que le va mal en el colegio, con que no tienen control, que no sabemos qué hicieron, qué no hicieron, ¿ah? Y comienzan con que ¿por qué no hiciste esto? ¿Qué poniste aquello? Y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer si tú nunca estás en casa? Ese es el problema de este milenio. Pero es un problema que tenemos que resolver y tenemos que resolverlo en familia, en grupo y, Claro, pero el problema con afecto, es que ¿no? comparto con usted ese análisis, pero también es un problema de política social, es de política pública. ¿Ah? La familia en las políticas no está en la agenda de los gobiernos. Y si la familia no está en la agenda de los gobiernos, ¿ah? Estamos creando un problema muy serio. Entonces, de ahí para abajo, la violencia que estamos... Tenemos el Plan Nacional por la Infancia, tenemos el Plan Nacional por la Familia también, me parece, doctor. Mire, tenemos Voy a invitar a alguien del MIM para ver si nos Mire, puede tenemos explicar todos eso. los planes. El problema es ¿Ejecutarlos? que ¿Por las supuesto? personas que los han diseñado y lo están haciendo, todas son políticas. Entonces, ¿cómo usted, por ejemplo, No me cuente, doctor, cuando porque pues yo usted sé lo lo que conoce es mejor eso. que yo, ¿cómo vamos? Lo Mire, sufro a claro, veces. mire, cuando hablamos de la vejez, ¿no? Ya. Para tomar el punto que a mí me interesa. ¿Ah? Y a nosotros. Bueno, pero por el motivo por el cual yo estoy acá. Están, por ejemplo, acá en la ciudad de Miraflores, ¿no es cierto? El que está a cargo de esto es un médico, ¿no? Pero que no tiene formación en nada relacionado a la vejez. Ah, ¿no es un geriatra? No. Entonces los cargos políticos no se pueden poner. Si el político quiere poner, pues ponga el que usted quiera, pero que sea especialista, ¿No es cierto? como mínimo. Eso es lo que yo decía. Como Hay mínimo. especialistas, doctor. Claro. Hay gente preparada. El otro tema no es la gente preparada, lo que hay son diplomas, que no es lo mismo preparación que diploma. Porque acá en el Perú se ha convertido en una fábrica de diplomas. Todo el mundo consigue un diploma, ya sea por la universidad o si no se va a Zángaro y lo consigue. Yo no creo ya Zángaro ya. Bueno, ya tomaron entonces, plaza. bueno, ya está desbasado también. ¿Ah? Ya. Pero entonces, Ahora los chicos quieren estudiar, Está quieren bien, ponerle pero- fuerzas, hay mucha más competencia, Bien, pero- la situación pero está fí- distinta pero ya. Lo que fíjese pasa es usted. que son sociedades menos sensibles, más duras. Tenemos que sensibilizarnos, creo, un poquito. ¿Cómo hacemos eso, doctor? Mira. Y sí, pues hay un problema familiar, es cierto que estamos... primero la familia, Claro, sí. Bien. después, ¿cómo integramos al abuelo en la familia? Ese es el problema. Bueno, en mi caso, ¿Eh? la abuela nos integraba a nosotras. De una manera No, muy fuerte, gracias bueno, a porque Dios. primero porque ella siempre fue la aglutinadora de la familia, no que fue ahora, lo fue toda la vida. Y en la Pero yo vejez creo no que fue las peor. madres somos aglutinadoras de la familia, ¿no? Por lo menos en sociedades como la nuestra, ¿verdad? Yo creo que eso ha cambiado. Ah, ya no es así. No es- mire, yo he vivido en Europa casi 20 años. Sí, Y el sí, problema- he visto, doctor. Cuéntanos un poco de usted, ¿en qué hospital ha trabajado? Yo trabajé en el Hospital Universitario de Castellón ¿Ya? y he viajado, trabajé con el gobierno de la ciudad de Castellón ¿Ya? y con la Diputación de Castellón. Castellón está... Castellón, digamos, Valencia tiene 3 provincias. Ajá, ya. Valencia está en el medio, al sur está Alicante y arriba está Castellón, Cuéntenos. cerca de Cataluña. Ya, sí, yo he estado en Cataluña, tengo nacionalidad española. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué diferencias ve usted entre el problema de la vejez, de la ancianidad en Europa y el problema de la ancianidad aquí con nosotros? Porque nosotros nos estamos españolizando un poco. Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los peruanos es no mimetizar sociedades. ¿Ya? Los españoles son españoles
y los peruanos son peruanos. Así es. Y no hay lona. Ajá. Bien, entonces, los españoles tienen una idiosincrasia totalmente distinta a la nuestra. Tienen experiencias de vida totalmente a la nuestra. Y las realidades económicas y sociales que tiene España son totalmente distintas a la nuestra. Entonces, ¿qué no tienen? tanto, porque ahora está un poco pobre. Pero bueno. Por eso, a eso voy. Nosotros estamos mejor que ellos, en Pero realidad. no es lo mismo la pobreza en España que la Que pobreza así en el es, Perú. claro, quizás un poco más. Han aprendido un poco más de la Yo comunidad no, creo europea, que ¿no? yo no creo que han aprendido, porque ese es el problema, es que no han aprendido. Si usted se fija, hoy, ¿cuál es el problema de España? Es el problema ético y moral. Han echado a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque falsificó diplomas de algo que no había hecho. Bueno, doctor, pero ya eso son problemas en otros sitios. Bueno, A ver, pues digo, ¿cómo se- pero ya volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. ya Bueno, sí. volvamos a lo nuestro. Entonces, No, nosotros, ya. ¿qué tenemos que hacer acá? Con la familia, los abuelos y la sociedad. Primero, tenemos que crear grupos de presión para que tengan capacidad de lobby dentro de la estructura de los gobiernos. O sea, Sensibilizar a ciertas personas que están en los distintos partidos políticos que van a entrar al gobierno para que sean grupos de poder, de lobby, para las personas de la lindo, familia doctor. y la tercera edad. estamos hablando de hacer un Odebrecht, pero bueno. Exactamente. Así es, bueno, sin pagadera de No, plata, no. sin Acá coimas, le- sin nada, a- pensando en la sociedad. Acá el único Qué beneficiado es la lindo. sociedad. Qué bien, no se me había ocurrido, muy buena Entonces, idea, mire usted. eso es lo primero que hay que hacer. ¿Ya? Segundo, que lo que tenemos que aprender es que nadie hace lo que no sabe. Y si lo hace, Lo es hace malo y Sí, es caro. Sí, sí, claro. Entonces, si tenemos Y profesionales... no solo eso, doctor, sino que al que sabe y al que sabe hacerlo bien, le cierran la puerta para que nadie sepa que no sabe. A ver si me explico. Claro, Sí. por eso le digo, Ya. usted decía bien una cosa, que ahora los chicos tienen diploma, que tienen el empuje, no me cabe la menor duda. ¿Ah? Somos una Pero- sociedad de que- competencia. ¿no? Pero pues, ¿cómo vamos a competir en igualdad de condiciones cuando no las existen? Ujú. Por ejemplo, usted tiene un diploma de la Universidad del Pacífico, tiene un diploma de la Universidad de Lima y tiene un diploma de la Garcilaso de la Vega o Ya. de la Fray Martín de Porres. Cuando van a entrar al trabajo, el que lleva la ventaja es el de la Universidad del Pacífico. Sí, pero doctor, eso con los años se pasa. Se lo digo No por importa. experiencia. Sí. Pero- o sea, no pero- importa de dónde usted venga, lo importante es que tenga usted ganas de salir adelante, que se prepare, que estudie y que sea, porque si no, ¿sabe qué? Nos estamos yendo nos estamos dirigiendo hacia los trusts, ¿no? Hacia los monopolios de las universidades carísimas, que esas Exactamente. solamente suelen ser las mejores. Exactamente. Mentiras, pues. No es así. Mentiras. No es así. Todos pueden salir adelante y yo soy Exactamente. prueba de ello. O sea, Todos somos podemos- prueba de ello. Así Yo es, estudié- doctor. yo estudié en una universidad Imagínese pública. usted, yo tengo 3 carreras Claro. y no son... Y yo Exactamente. tengo 2 másteres que me los pagué yo. Imagínese, Entonces, ya bueno, pero es... entonces, por eso le digo, entonces, lo que tenemos que quede claro, que muchas veces los que tienen diploma no necesariamente saben, sino que hay que evaluar. Porque primeramente, cuando hablamos de geriatría, y cuando hablamos de gerontología, y cuando hablamos de la ¿Sabe vejez, usted que hay poquísimos geriatras en el país? mire, Y además que, le cuento porque una sobrina mía se presentó para la especialidad, ¿no? Solamente habían 6 vacantes, creo. Ni siquiera abren más vacantes para la especialidad de geriatría. ¿Por qué, doctor? Mira, en España Ujú. hay 11 millones de personas mayores de 65 años, no de 60. Por de eso decía yo 65 como años. la... ¿Sabes cuántos geriatras tiene España? ¿Cuántos crees que tiene para 11 millones de habitantes? No tengo la menor Pero idea. dime un número. No, ni es que No ni la hace menor falta. idea. No. Bueno, hay 857 geriatras. No hay nada prácticamente. No hay nada, pues en el Perú tampoco. Muy En el pocos. Perú menos. Menos, así ¿Ah? es. ¿Por qué El- cree usted eso, doctor? Primero ¿Porque porque no nos hemos preocupado de prevenir la vejez? yo no diría que no se han preocupado, no Sí, se han no- ocupado, que no, No es lo nos mismo, hemos ocupado. que no es lo mismo. Sí, pero nosotros somos la sociedad. Siempre tenemos que hablar en común para poder... Yo pienso particularmente que tenemos que hablar en común. Yo soy parte de la sociedad, yo soy responsable por mi voto, por el que está ahí, por último, por el que no voté. Entonces tengo que decir, nosotros hemos hecho esto, para que después no nos equivoquemos. Y creo que hay que enseñarle a nuestros hijos a decir, yo soy parte de la sociedad, no estoy aislada. Yo no voté por él, no tengo ninguna responsabilidad. No, Mentira, señor, no. todos tenemos responsabilidad. Estamos ¿no? viviendo en el siglo de Ya. la interdependencia. Ujú. Lo que hace uno tiene consecuencia en todos. Es decir, yo como médico hoy soy corresponsable de mis actos. Y si mis actos no generan salud, soy un peligro.
Ya, doctor, pero para ser un poquito más pragmáticos y, ¿no? ¿Qué cree usted que sería importante para todos aquellos que están en su casa mirándonos en este momento y que puedan definir, que puedan ayudarse a sí mismos y ayudar a sus adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles son las características básicas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos tenemos que comportar con nuestros adultos? ¿Cómo podemos identificar si es que tienen alguna disfunción, si es que tienen algún mal, o si es que son personas que están muy bien de salud? ¿Cómo podemos hacer, doctor? Cuéntenos un poco sobre esto. Bien, primero lo que tenemos que tener claro es que la vejez no es una enfermedad. No, no la es, evidentemente. Pero para mucha no gente es una enfermedad. Bueno. Bien, no es una enfermedad. Segundo, que la enfermedad, que la vejez requiere básicamente tres cosas. La vejez. Respeto, dignidad. Dignidad sobre todo, ¿no? Y apoyo. Ya. Pero este de apoyo prácticamente lo está haciendo la persona mayor hacia la familia, no la familia hacia la persona mayor, porque hoy la persona mayor sí, con su pensión les da, y tiene casa y tiene renta fija. Ya. ¿A cuántos le quitan la casa o le dicen fírmame acá y después? Ahora ya, imagínense que el Estado ha sacado una ley que se la va a quitar a los bancos. Te voy a dar una pensión, tú me firmas la garantía, está, lo dejas sin herencia. No, yo he leído, eso se llama, digamos, tiene un la nombre. Hipoteca adelantada. Se llama hipoteca invertida. Eso, a diferencia de la española, esta es mejor que la española. Ya, qué bien. Porque esta te da derecho al uso de la casa hasta que te mueras. Ajá. Cuando te mueras, recién el banco puede darle a la familia la opción, se llama hipoteca inversa. Ya, de pagarle. Le pregunta a la familia, acá hay una deuda de 300.000 soles. ¿Ustedes la quieren pagar? La casa se la da. Le dan un tiempo para que la devuelvan. No, la casa la remata. No es que el banco se la queda. Ya, la hipoteca, pero igual. En España, sí el banco se la queda. Sí. Entonces, otra distinta. Esto es lo bueno que tiene la de acá. Bueno, entonces, corrijo, debe ser muy buena seguramente esa ley. Pero eso, doctor, es para las personas que tienen propiedades. Eso, para los que no tienen ya estamos en otra área, pues, que puede ser la gran mayoría. Mayoría. Bueno, tú me preguntaste, ese es uno con respecto a la casa. Como dijimos, ¿no es cierto?, el tema del respeto, el apoyo, y lo más importante es tener empatía. Ponerse en el lugar del pues, ¿no? Porque todos vamos a ser viejos en alguna vez. Y que no se olviden que la vejez es un espejo, donde todos nos miramos. Lo que usted le está haciendo a su padre, mañana sus hijos se lo harán a usted. Ya. Porque todo lo que está haciendo, los chicos aprenden. ¿Ah? Entonces, eso también es muy importante. Lo otro es que desarrollemos sistemas sociales de apoyo a las personas mayores para capacitarlas para vivir en el tercer milenio. A ver, necesitamos capacitar a personas especialistas en capacitar a las personas mayores. Ajá, para que cuando asuman la vejez se puedan... Que ahora no solamente ya los que no están, eso no hay problema. Mira, los que ya están, ese es el problema. Yo le voy a contar que nosotros estamos entrevistando a muchos muchachos jóvenes y mayores también, porque creo que es el momento de conocernos, ¿no? De conocernos todos un poquito. Y estamos entrevistando a muchos muchachos que quieren ser alcaldes. Sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, usted está haciendo una propuesta muy interesante, ¿verdad? Yo me gustaría invitarlo, ¿no?, a participar. No sé, creo que estoy invitando al alcalde de Yanaguara, yo creo que va a ser alcalde de Yanaguara porque es un muchacho regio, ¿no? Regio en todo el sentido de la palabra, con muchas ganas de trabajar, Conozco sin Yanaguara. Historia política, sin historia, sin haber terminado en ningún lado. Entonces yo creo que me gustaría que conversara con usted. Yo no sé si podemos llamarlo a este programa nuevamente. Sí, cuando usted guste. Porque la idea es esa. El tema es sumamente interesante. Creo que nos hemos quedado un poco a la mitad. Espero tener la oportunidad de nuevamente tenerlo en contacto, ¿no? Y que se comunique con usted. Cuéntenos ahora, ya para terminar, doctor, un poquito háblenos sobre qué tenemos que hacer nosotros en nuestras casas, ¿no? Bien, a eso voy.
Lo que todos tenemos que hacer en nuestras casas, primero, es observar las conductas que tienen nuestras personas mayores. Ya. Si vemos determinados cambios que ¿Cómo antes cuáles? no lo hacía, porque como por ejemplo, si antes cocinaba y ahora cocina y lo hace de una forma torpe que antes no lo hacía, que por ejemplo confunde los ingredientes de la comida, o que muchas veces dice que deja prendida la luz, cosa que antes no lo hacía, que deja Cosas abierta. que no hacía, ¿no? Exactamente. Porque hay personas que sí, pues siempre Claro. dejan prendida la luz, siempre se olvidan de la Estamos llave. hablando de cosas que no hacía. Que no hacía, Que no ya. hacía, ¿no es cierto? Eso. Otras cosas que también se tienen que fijar es con respecto al manejo del dinero y de las actividades fuera de la casa. ¿Cómo es eso? Hacer Cuéntame. las compras. Por ejemplo, antes salía a hacer las compras y las hacía lo más bien. Tenía todo en la mente, compraba la papa, sabía que tenía que comprar el pollo, tenía que tomar las verduras, sabía que tener que tomar el repollo, sabía que todo lo que tenía y los traía. Ahora va y trae la mitad. ¿La mitad porque se olvida o porque compra otras cosas o porque se hace la... Tenemos que evaluar. Ya. Quiere decir que hay un cambio. Yo voy, doctor, le cuento y traigo el doble. Claro, pero eso es tu historia. Pues. Esa es tu historia. A veces el triple. Claro, pero os digo, lo importante es ver. Usted Ya. siempre lo hace, porque eso no es una cosa nueva. Usted siempre Ya. lo hace. Bien, entonces eso. Otra cosa que también tenemos que observar es, todos tenemos en casa clavo de olor, tenemos naranja, Sí. hacerlos oler. Lo hacemos oler, y si eso ha cambiado, pues también eso es bueno consultar. O sea, estamos hablando del olfato, los olvidos Y estamos hablando de la desorientación. y la desorientación. Muy bien, doctor. Con esos tres elementos Con esos tres nosotros ya. podemos ya consultar. Y el otro tema es que cuando va al médico, el médico muchas veces le dice, ¿cuántos años tiene? Tiene 80. Y bueno, ¿qué quiere? Tiene 80. No, qué tontería. Y eso una vez un paciente, para terminar, dice, fue al médico. Dice, doctor, ni siquiera le pregunta al doctor, dice, ¿qué le duele? Ni le preguntó su nombre, nada, ¿qué le duele? Y doctor, me duele la rodilla. ¿Cuántos años tiene? Tengo 80. Y bueno, ¿qué quieres? Le da. Doctor, la otra pierna tiene 80, otra rodilla, pero no me No me duele. duele, lógico. Y tiene la misma edad. Entonces hay prejuicios del médico, porque uno de los grandes problemas de los médicos que ya atienden a personas mayores, que también están ya entre los 60 y 65 años. Sí, pues también ya tienen miedo de... No solamente eso, es que no están elaborando su propia vejez. Ese es el otro tema. El médico. El médico y cualquiera de nosotros. Ah, mire usted, doctor. Nadie elabora su propia vejez, porque todos creen que el viejo es el otro. Ah, sí, efectivamente. No, ¿Ah? yo estoy bien consciente. No, que entonces, ya el otro estamos tema, cuando creciendo. hablamos de vejez, Ya. una cosa es la edad cronológica Y otra cosa es la edad mental. y ¿verdad? otra cosa es la edad mental y la actitud. Hay personas mayores creativas, talentosas, solidarias, y tenemos que trabajar en un modelo de relaciones intergeneracionales, solidarias, empáticas y corresponsables. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el consejo, gracias por estar con nosotros una vez más y hasta el próximo jueves. Un Bueno, beso para todos. Un beso, chao, hasta luego. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todos.